Por último, análisis de los labios y la boca, vámonos al tema de salud más que el tema de la personalidad. De entrada, empezando con el labio superior, nos va a reflejar la parte alta del tubo digestivo. El tubo digestivo, como su nombre lo indica, es un tubo. Es un tubo que empieza en la boca, se transforma en el esófago, se hace más ancho en el estómago, pasa al duodeno, se va haciendo el intestino delgado, después el intestino grueso, asciende, atraviesa, baja, sigmoides hasta llegar al recto y al ano. Entonces, el labio superior va a representar la parte alta del tubo digestivo, que sería estómago e intestino delgado, que es vamos a decir, el cómo descomponemos los alimentos y el cómo absorbemos azúcares y grasas, ¿ok? Entonces, en el labio superior, si encontramos que este borde, esta pequeña línea donde se marca una diferencia entre el rojizo del labio y el rosado de la piel, en caso de que la persona sea caucásica, si esta línea está desdibujada, si apenas se nota una diferencia y no está bien delineado esa línea o ese límite divisorio, vamos a decir que la persona tiene una digestión debilitada, probablemente su flora estomacal no sea muy fuerte, es probable que esta persona sufra de inflamaciones, que muchas cosas le generen malestar. Esta persona necesita reforzar esa flora con algún alimento que contenga biotina, pudiera ser levadura de cerveza, pudieran ser algas, etcétera, etcétera. La biotina y la lisina como aminoácidos serán esenciales para la dieta de esta persona. Si de repente en el borde inferior, en la parte del labio que toca la otra, si aquí de repente hay marcas raras, estas marcas raras pueden ser o algunas rayitas como tipo grietas, o pueden parecer como unas manchitas, o puede estar cambiando de color toda la zona, significa que el problema es que la sangre no está llegando adecuadamente al intestino delgado. Por lo tanto, va a haber problemas de absorción. La persona tal vez quiera subir de peso, quiera aumentar masa muscular, pero las proteínas no las absorbe. La persona tal vez esté tomando vitaminas porque ya checaron que es, no sé, tal vez está anémica o tiene bajo el hierro, y la persona está tomando, bueno, los minerales se absorban en el intestino grueso, pero si está tomando vitaminas, si está tomando nutrientes o está comiendo una comida muy nutritiva, es un desperdicio porque literalmente su cuerpo no está jalando esos nutrientes y entonces están excretando y pues básicamente desperdiciándose. Entonces, si aquí vemos blanquecino, sea la franja o sean grietas o sean manchas, hay poca sangre en el intestino delgado, y si esta línea está desdibujada, el estómago tiene una flora intestinal debilitada. Es decir, los bichos buenos no están al ritmo que debieran. Después vámonos al labio inferior. El labio inferior representa la última parte del tubo digestivo, que sería el intestino grueso, que empieza en el ciego, la válvula ileocecal, que es donde el intestino delgado conecta con el grueso. El ciego es esta pequeña cavidad circular donde sale el apéndice, ahí el intestino grueso sube, luego atraviesa, luego baja, hasta convertirse en el sigmoides, que es una forma de S, y el recto, que es la última zona del tubo digestivo antes de llegar al último esfínter, que es el ano. Este labio inferior representa todo el intestino grueso y el colon. Si este labio está hinchado tipo Angelina Jolie, ¿han visto cómo tiene el labio inferior? Es como hinchado. ¿Cómo saber si está hinchado o no? Una persona que tiene un labio inferior bastante grueso y que solamente es grueso, las líneas o las grietas se notan. La persona nada más es bocona, bastante sensual, expresiva, emocional, etc. Pero si estas grietas no se notan, porque el labio está así, si no hay grietas y el labio se ve liso, significa que está inflamado ese labio. Y si el labio está inflamado, el colon, el intestino grueso también. Probablemente la persona tenga alguna intolerancia a algún tipo de alimentos, tal vez
a las semillas, tal vez al gluten, tal vez algún lácteo, y su cuerpo no está teniendo la capacidad de eliminar a través de la fermentación de esos alimentos, no los puede fermentar, por lo tanto no los puede desechar y se están almacenando en el tubo digestivo. Esta persona necesita una limpieza digestiva, que ya en la última cápsula veremos de qué se trata esa limpieza. Si encontramos de repente hoyitos o grietas o se está abriendo ese labio inferior, significa que puede en algún punto del intestino grueso a empezar a verse una fisura o la permeabilidad de las paredes del intestino está siendo demasiada. Entonces es probable que esta persona esté empezando a desarrollar algún tipo de fisura, desde una fístula anal, algunas hemorroides, empiece a excretar y las heces salgan con algún tinte de sangre, significa que esta persona tiene un tema de salud pues de alarma, hay algo que revisar ahí. Y bueno, si en vez de haber grietas u hoyos, simplemente son manchitas un poquito más rojas o un poquito violáceas, significa que hay sangre demasiado estancada en el intestino grueso, probablemente haya algunas hemorroides o algunas varices dentro del intestino, tal vez desarrollándose algunos pólipos. Y bueno, vámonos a la parte de las comisuras. La parte de las comisuras representan el duodeno. El duodeno es la parte la parte del tubo digestivo que conecta el estómago con el intestino delgado. En el duodeno están conectados el hígado, la vesícula y el páncreas. A través de la vesícula y a través del canal pancreático, nosotros echamos en el duodeno ciertas emulsiones, ciertos líquidos, ciertos químicos para degradar grasas, aceites y cosas muy saturadas. Entonces, si aquí en estas comisuras empezamos a ver algunos conflictos o algunos defectos como pequeñas aberturas, pequeñas llagas, lo que le llaman el famoso fuego, etcétera, etcétera, significa que el duodeno está en conflicto, significa que el metabolismo de las grasas o de los aceites está en conflicto. Tal vez el hígado está demasiado atiborrado, tal vez la vesícula está atascada, no puede eliminar, tal vez están creando lodos que pueden generar un cálculo en la vesícula. Significa que esta persona necesita bajarle bastante a las grasas y también significa que necesita darle más alcalinidad a los alimentos. Puede ser que no degluta lo suficiente. Si nosotros no masticamos, en la teoría hindú, nosotros necesitamos masticar 40 veces un alimento antes de pasarlo. ¿Cuántas veces mastican antes de pasar algo? Como 2, dice. O sea, Nayanxi engulle como menos Simpson, ¿no? Normalmente, ¿cuánto masticamos? ¿6? ¿10 cuando mucho? Pues mínimo debemos de hacerlo 4 o 6 veces más. Eso va a aportar más saliva en el bolo alimenticio. Esa saliva contiene una enzima que se llama tialina y eso nos ayuda a degradar ciertos alimentos, ¿no? Entonces esta persona necesita masticar mejor, necesita bajar el consumo de las grasas, probablemente necesita hacer una limpieza de vesícula. El doctor Andreas Moritz propone una en su libro. Y bueno, probablemente esté disolviendo los ácidos estomacales con la bebida que toma. Si la persona está comiendo mientras bebe agua, el ácido que nosotros generamos, que es ácido clorhídrico en el estómago, no se activa porque el agua lo disuelve. Y entonces la comida entra, no se disuelve con los ácidos porque nosotros los disolvimos con el agua y entonces el bolo alimenticio sin disolverse pasa al duodeno y no importa qué le eche el hígado o el páncreas, si siguen en bolo, no los van a disolver y entonces pues va a haber problemas en el duodeno, esa comida no se va a absorber, etcétera, etcétera. Entonces vamos a de nuevo a repetir: intestino delgado y estómago, especialmente estómago e intestino delgado. Después sigue el duodeno, dentro del intestino grueso, dentro del tubo intestinal. Primero está el estómago, luego está el duodeno y luego está el intestino delgado. Imagínense que este estómago se conecta al intestino delgado a través de esta parte que representa el duodeno. Y hasta abajo es la última parte, intestino grueso y colon. Problemas en la boca, problemas de digestión.
Correcto. A final de cuentas, ¿qué es los labios o qué es la boca? Es la entrada del tubo digestivo. De hecho, las personas que tienen cualquier tipo de problema en tubo digestivo, problemas de fermentación, problemas de hiperacidez o hiperalcalinidad, o que tienen alguna flora en desequilibrio, esas personas van a tener mal aliento. El mal aliento es una muestra de que el tubo digestivo está en conflicto y de que hay un problema de la fermentación o la absorción de los alimentos. También si de repente, aunque ya no entra mucho en la boca, pero en la lengua tenemos ciertas manchitas o puntos blancos, también nos pueden hablar de ciertas infecciones. Las manchas blancas representan infección por un hongo que se llama Candida albicans, que genera problemas en la digestión, genera ácido tartárico y alenta el metabolismo, engorda y muchas otras cosas. ¿Ok? Así que, por último, vámonos con la siguiente zona de la cara, que sería totalmente el hueso de la mandíbula. Seguimos con el penúltimo aspecto a analizar dentro del rostro, que sería el ancho de todo el hueso de la mandíbula. Para esta lectura de rostro se necesita leer de espaldas. Así es. La cara. ¿Por qué? Porque el hueso de la mandíbula se nota o se puede analizar si se ve desde atrás el hueso del ángulo o el punto de gonión que está aquí en este punto. Si el hueso se ve recto a la oreja, es una mandíbula ancha o grande. Pero si el hueso simplemente ni siquiera se ve desde atrás, entonces es una mandíbula delgada o pequeña. Entonces, bueno, a ver, tú, vente para acá. A ver, tú lo hiciste, más de que tú eres de mandíbula delgada. A ver, vamos a ver si desde atrás se nota. Muy bien, vamos a analizar el tamaño de esta mandíbula. En el caso de Claudián, no tiene una mandíbula gigantesca, no es muy característica, pero sí alcanzamos a ver lo que necesitamos distinguir, que sería lo siguiente. Si observamos debajo de las orejas y analizamos en línea recta, vamos a ver que el hueso de la mandíbula se alcanza a notar. Desde atrás, yo aquí veo el hueso de la mandíbula visible, justo debajo de las orejas. Eso nos habla de que la mandíbula es prominente porque se alcanza a notar desde los lados. ¿Ok? Ahora vámonos a una mandíbula un poquito más pequeña. Pura greñuda. Si analizamos de frente esa vista, vamos a ver que aquí terminan las orejas y aquí no se nota nada. Aquí se ve la curva del cuello, pero no, es más, inclusive alcanzo a voltear ligeramente la mirada y si yo roto, ni siquiera veo el hueso de la mandíbula. Es decir, aquí, en este punto debería de poder verlo y no lo veo. El cuello es la única forma, digamos, visible. Entonces, esta es una mandíbula pequeña porque no se ve desde atrás y esta sería una mandíbula, aunque no es gigante ni grandísima, es bastante más grande que las aquí presentes porque desde atrás podemos ver aquí los puntos de encaje de la mandíbula en el cráneo. ¿Ok? Esa será la forma de medir o de checar. Muchísimas gracias, chicas. Entonces, nada más como para que quede bien claro y ponerlo en un ligero diagrama, vamos a decir que este es un par de cabezas vistas desde atrás, es el pelo de la persona. Aquí vamos a ver sus orejas. Este es el cabello, son las orejas. Si vistos desde atrás alcanzamos a ver el borde de la mandíbula, este huesito, este ángulo es este punto de aquí. Si alcanzamos a ver este punto desde atrás del rostro, desde atrás de la cabeza, esta es una mandíbula grande. Sin embargo, si lo único que vemos es el cuello y no hay mandíbula que ver, entonces vamos a decir que esta es una mandíbula que tiende a lo pequeño.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las personas que tienen una mandíbula grande tienen una gran capacidad de administrar su energía. Recordemos que la mandíbula representa la secreción de testosterona en las personas, y la testosterona es la hormona que nos genera fuerza, que nos presenta vigor físico, que nos ayuda a tener mayor capacidad de potencial energético, de estamina. Entonces, las personas que tienen mandíbula grande tienen una gran capacidad de mantener una actividad durante mucho tiempo, tienen un buen vigor físico, son personas bastante resistentes a nivel de, vamos a hablar de físico, ¿no? Son personas que corren más tiempo, que hacen más ejercicio, que les gusta más la actividad deportiva o la actividad de activación física. Y bueno, normalmente son personas bastante, vamos a decir, bastante consistentes en cómo tratan a los demás. Es decir, cuando agarran confianza con alguien, se vuelven muy leales, se comprometen con esa persona y tratan de mantener siempre esa misma línea de conducta hacia alguien. Una conducta muy leal, muy comprometida, muy consistente. Si nos vamos con las mandíbulas pequeñas, son personas que su energía la gastan más rápidamente, es decir, se mueven más rápido, son más personas más dinámicas, personas más prácticas, personas que actúan más rápidamente, pero su energía se gasta fácilmente, por lo tanto se enojan más rápido que los otros. ¿Qué ocurre? Los estados negativos de nuestras emociones tienen directamente que ver con nuestro estado energético general. ¿Qué significa eso? Que estar contento ocupa energía. Ser una persona alegre, ser una persona que las cosas se les resbalan, ocupa energía. Cuando el cuerpo está en un estado bajo de energía, lo más fácil a nivel emocional de generar es vergüenza, temor, enojo, frustración y estrés. Las personas que se la viven estresadas, se la viven enojadas, se la viven frustradas, es porque generalmente su estado energético es bajo. Entonces ellos no tienen la energía suficiente para estar contentos, para estar alegres, para estar, vamos a decir, en armonía. Estar en armonía ocupa energía. De ahí viene el hecho de que si una persona come mal, su estado emocional no va a ser muy bueno, porque no tiene la energía suficiente para mantener ese estado de armonía. Entonces, estas personas